Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero comentar cómo hacer un currículum vitae de formato canadiense, que acá se llama Resume, de manera que sean exitosos en encontrar un trabajo profesional en Canadá, tal como yo afortunadamente lo hice, con cero experiencia canadiense y sin siquiera tener mi carrera profesional homologada. Yo soy Cristian y esto es Labora en Canadá, un canal creado para ayudar a todas aquellas personas que desean encontrar trabajo profesional en Canadá. Dicho eso, comencemos. A pesar de que yo fui exitoso en encontrar un muy buen trabajo profesional en Canadá, tal como yo les comenté en videos anteriores, siempre les voy a recomendar que inicien su proceso de homologación en la asociación profesional correspondiente, toda vez que su carrera sea regulada, antes de viajar a Canadá. Dicho eso, partamos por lo general. ¿Qué es un resume o un currículum vitae en Canadá? No es nada más que un documento de no más de 2 páginas en el cual ustedes deben ser capaces de resaltar sus estudios, entrenamientos, certificaciones, habilidades y experiencia, entre muchas otras cosas. Para la sección datos personales, yo resume lo creé especialmente para este video. Entiendan que esto es general, es imposible hacer digamos, un currículum a la medida para cada uno de ustedes que está mirando. Eso ya requeriría, digamos, un servicio personalizado. En general, vamos a tratar de abarcar todo lo necesario para que el currículum sea atractivo para un empleador. La primera sección, como dijimos, fue la de los datos personales. Y aquí viene el primer tip. Si ustedes tienen mucho que escribir, pueden hacer esto, lo que yo acabo de hacer en este caso. En el encabezado, use el correo y el teléfono. Obviamente estos datos son ficticios. Y les aprovecho de comentar que elegí el nombre Raúl, que en teoría lleva tilde, porque hay personas que se llaman sin el tilde. Bueno, pero supongamos que una persona que se llama Raúl con tilde, para comentarles que no lo coloquen. En general se distorsionan los archivos, eviten los tildes cuando tengan que hacer un currículum en inglés. Si tienen poco que colocar, ustedes me podrán decir, pero Cristian, sabes tú que yo no tengo mucha experiencia, ¿qué es lo que puedo hacer? No importa, eliminan este encabezado, lo vamos a hacer así, y colocan sus datos personales aquí abajo. Digamos que de alguna manera lo que están haciendo con esto es ganar renglones. Si viven en Canadá, ponen su dirección, qué sé yo, ¿qué podemos decir? No sé, 178, Prince George, no sé, Surrey, lo que sea. Estoy inventando. Esa es una forma de mostrar la información si no tienen mucho que colocar debajo. Si no viven en Canadá, no vayan a colocar una dirección en otro país. No, no. Eso no se lo recomiendo. Bueno, volvamos atrás. Ya, vamos a imaginar que tienen por lo menos lo suficiente para llenar una página. Entonces, datos personales, otro punto importante. Jamás inserten su edad, inserten su género, gender, masculino, femenino u otro. No inserten si son casados, solteros, nada. Esa información no es útil para un reclutador y si aparece en el currículum, lo único que van a hacer es complicar al reclutador, porque existen leyes en Canadá que intentan evitar que las personas sean rechazadas por temas de edad, por temas de sexo, de religión, etcétera. Entonces, nada de esos datos los coloquen en la sección de datos personales. Ya, sección de los grados académicos. Acá tienen un ejemplo, es simplemente un ejemplo. Estamos simulando que es una persona que es un ingeniero eléctrico, que estudió en Colombia, universidad, no sé, cualquiera en Colombia. También tiene un máster aquí pueden ver las X, que sea alguna cosa, en la Universidad de Bogotá, Colombia. Y nuevamente sin tildes, no coloquen los tildes, pero sí otro tip, este tip de la sección de estudios.
no le cambien el nombre a las universidades o institutos profesionales, es decir, no los traduzcan. Por ejemplo, si la universidad es la de Bogotá, supongamos Universidad de Bogotá, se llama Universidad de Bogotá, no se llama University of Bogotá. No, no. Se llama Universidad de Bogotá, cosa que si alguien la busca en Google va a aparecer. Y por último, y en este ejemplo, pues que esta persona tiene un MBA, estudió en alguna universidad en Chile. Por ahora, el resumen. El resumen, quiero que entiendan una cosa. Acá van a destacar todas aquellas todos aquellos aspectos que han hecho que son realmente meritorios de ser mostrados. No pongan basura, perdón que use esa palabra, pero ¿a qué me refiero con esto? Frases que pueden sonar muy lindas, pero que nadie sabe exactamente qué significa. Por ejemplo, yo trabajé en el área financiera, en un banco, buscando oportunidades de mejora para inversiones, bla, 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 bla. No. Eso en el resumen, en el summary, no lo coloquen. Nada de eso va a ser útil. Tienen que colocar o insertar hechos que demuestran por qué ustedes son un candidato relevante para la posición que buscan. En este ejemplo, ya que elegimos un ingeniero eléctrico, estamos inventando que es una persona que tiene 10 años de experiencia trabajando, en este ejemplo, en una compañía reputable, es como connotada, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes trabajaron, qué sé yo, en una empresa de ingeniería connotada o trabajaron para un consorcio minero connotado o para una empresa de la industria oil and gas connotado, inserten eso, porque eso inmediatamente le da una dimensión a quien lee el currículum de qué tipo de profesional tiene enfrente, cuál es la expertise, qué hacen en esa empresa. Es más fácil hacerse una idea en la cabeza de quién es la persona cuando ustedes dan datos concretos. Trabajé en esta empresa, especialmente si son connotadas, por ejemplo. Si son varias, como en este ejemplo, puede ser such as, qué sé yo, no sé, insertan dos o tres las más connotadas que hayan trabajado. Después, eso es lo importante del punto de vista de experiencia y de dónde trabajaron. Si no han trabajado en empresas tan connotadas, no importa. Entonces denle énfasis a lo que han hecho. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar que él o ella ha formado parte de equipos multidisciplinarios, desarrollando más de, por ejemplo, 30 proyectos de ingeniería. Entonces, empresas grandes más 30 proyectos de ingeniería, inmediatamente al reclutador o a la persona de la compañía que esté directamente revisando los currículum, le da una idea de experiencia. Es decir, no basta con decir tengo 10 años de experiencia, sino que a la vez estarían demostrando indirectamente cómo justifican esa experiencia. He participado en 30 proyectos, en este tipo de empresas, por ejemplo. Bueno, en varias etapas, por ejemplo, como ingeniería conceptual, básica y detalle, o si ustedes prefieren poner, que si en el caso de los ingenieros, FEL 1, 2, 3, lo que sea. Y otro punto importante es hasta qué nivel de dinero trabajaron. Hasta qué nivel de, cuánto fue el monto de esos proyectos, cuánto fue el máximo que trabajaron. En este caso yo puse $1 billion, pero tengan cuidado, primero no me juzguen porque esto lo hice como ejemplo, pero quiero decir una cosa, tengan cuidado con el tema de los números en inglés, porque aquí va el dato. 1 millón en español es equivalente a 1 million en inglés. 10 millones en español, 10 million. 100 millones en español, 100 millions. 1.000 millones en español equivalen a 1 billion. Aquí empieza la diferencia entre los dos idiomas. En español subimos de a millones, es decir, 1 millón de millones, 1 billion, es equivalente a 1 trillion en inglés. Por lo tanto, tengan ojo. 1 billion es 1.000 millones de dólares. Bueno, en este caso estamos considerando que fue el sector oil and gas. Este es un ejemplo. Mejórenlo, trabajenlo. Y como les dije hace un rato, si ustedes piensan, pucha, Cristian, yo no he tenido tanta experiencia, no he podido trabajar en empresas tan grandes, ni proyectos tan grandes, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, enfóquense en mostrar lo que han hecho, logros. Por ejemplo, trabajé en una empresa supervisando 8 personas, por ejemplo. Eran 8 ingenieros o un personal variado de ingenieros y técnicos. Yo era encargado de velar por el funcionamiento, pero con datos específicos.
datos específicos. No se vayan con la filosofía. El summary no es filosófico, es datos específicos que muestran, que resumen lo más relevante que han hecho. Con eso van a llamar inmediatamente la atención de quien está reclutando y lo va a instar, encourage, a seguir leyendo su currículum. Porque va a decir, mira qué interesante, esta persona que ha liderado equipos, sabe lo que es manejar personas. Por ejemplo, si han tenido que trabajar con extranjeros, aunque hayan estado en su país. Supongamos que tenían proveedores en el extranjero y tenían que coordinar ciertas cosas, entonces estaba a cargo de la coordinación de suministro con proveedores extranjeros. Todo aquello que los resalte. Alguien me dirá, pucha, yo era, supongamos, recepcionista en mi país de origen. ¿Qué puedo resaltar? Bueno, no sé, por ejemplo, si te tocaba atender personas nacionales o internacionales, entonces era encargada de welcoming, se llama eso, eh, de recibir a las personas en distintos idiomas. Siempre hay algo que resaltar. Todos tenemos cualidades, todos tenemos experiencias muy interesantes. El tema es saber destacarlas. Evidentemente, la verdad se puede mostrar de manera bonita, como cuando tienen que pensarlo de esta manera. Imagínense que quieren vender su auto y antes de venderlo lo van a lavar para que se vea más bonito, más impecable. Es lo mismo que tienen que hacer acá. Siempre mostrar todo lo relevante de una manera pragmática, sin mucho palabrerío, sintética, concisa, precisa, pero todo lo que lo destaca. Bien escrito, bien destacado. En ningún caso distorsionen la verdad, eso no se lo recomiendo. Bueno, por ejemplo, si es una empresa de consultoría, en este ejemplo puse que ha desarrollado entregables tales como, qué sé yo, memorias de cálculo o especificaciones técnicas o algunas simulaciones y estudios, cuáles son esos estudios, algunos listados. Y esto tiene que ir en relación directa con con el aviso, la posición a la que estamos postulando. Estamos imaginando en este ejemplo que es un ingeniero eléctrico que tiene cierta experiencia en consultoría y que está postulando a un aviso de consultoría. Ya, de lo contrario, el resumen les va a ser, no va a estar alineado con el aviso. Ahora, la idea también es que en el resumen ustedes comenten un poco lo que han hecho. Por ejemplo, si han trabajado, en este mismo ejemplo de los proyectos, si han trabajado tanto en su país de origen como para países extranjeros, mencionen que he trabajado, supongamos, para 5 plantas en mi país, de la empresa conocida, lo que sea. En el caso de un programador, por ejemplo, pueden decir que he programado en ciertos lenguajes, ¿cierto? En qué sectores. De nuevo el tema del dinero en los proyectos, hasta qué monto hemos trabajado, cuáles eran los objetivos principales. Por ejemplo, si son proyectos de, ¿qué podemos decir? Una mejora financiera de la empresa, para reducir tiempo de procesamiento, lo que sea destacable, lo insertan ahí. Son una persona que hacía, por ejemplo, análisis financieros, bueno, tales como, ¿de qué tipo? ¿Para qué tipo de clientes? Inversores inmobiliarios, inversores de energía renovable. Sean claros y precisos en mostrarse todo lo relevante que han hecho de manera correcta, sin palabrerío, y con eso es suficiente para tener un buen summary. El siguiente capítulo, por llamarlo de alguna manera, va a ser los lenguajes. Aquí viene un tip. No usen escalas de medición, usen palabras que describan su nivel. Por ejemplo, esto es solamente para que se entienda, para que quede claro. Imagínense que viene un extranjero y les dice a ustedes que él tiene un nivel de inventar, a ver, K5 en español. Probablemente, yo no sé si existe esa escala de mediciones, solamente para que se entienda. Probablemente nosotros no vamos a saber qué significa K5. Es como cuando alguien dice inglés IELTS 7.5. Muchos nativos de inglés jamás han rendido una prueba de IELTS. Entonces ellos no entienden qué significa eso. Por lo tanto, usen palabras claras. Por ejemplo, fluido, es que se pueden comunicar fluidamente. No estoy hablando perfecto. Ni siquiera en nuestros idiomas hablamos perfecto. Nos podemos equivocar, pero tenemos una fluidez que podemos explicar prácticamente todo. Un idioma competente es que sí me puedo comunicar, pero básico.
no vayan a creer que me refiero al básico que tenemos en Latinoamérica. No, 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 no. En Latinoamérica en general nosotros decimos somos intermedio, avanzado. Cuando llegamos a un país de habla, donde se habla ese idioma, en el cual somos supuestamente intermedio avanzado, nos damos cuenta que de avanzado tiene poco. Entonces, en ese caso es mejor competente, es decir, puedo entender instrucciones, puedo hacer ciertas cosas, usen ese tipo de frases. Básico, competente, nativo, como pueden ver aquí. Esa es una buena manera de mostrar cuál es su nivel de idioma. ¿Por qué? Porque si no son claros en esto y por alguna casualidad pasan a una entrevista donde hay ciertas expectativas sobre ustedes y en esa entrevista se demuestra que el nivel que mencionaron acá no refleja lo que ustedes mostraron en la entrevista, como lo que va a ocurrir es que todo su currículum va a ser cuestionado. O sea, si esto ya no es verdad, quizá esto tampoco, quizá la experiencia. Hay que evitar ese tipo de controversias. Esa es una clave. Ahora, respecto a la sección experiencia y logros, se pueden poner logros. Si yo estoy inventando un ejemplo, que esta persona trabajó del 2015 hasta la fecha en Santiago de Chile como ingeniero eléctrico senior. Antes trabajó en Bogotá, Colombia. De nuevo, he omitido los tildes, como ustedes pueden ver aquí. Bogotá. Y las experiencias o logros o incluso lo que ustedes desarrollaban. Eso les recomiendo dos cosas. Por un lado, los logros, por ejemplo, qué sé yo, un programador. Desarrollé un programa que permitió ahorrar un 30% no sé, en pérdidas de alguna cosa. Esos son logros. Eso es relevante. Incluso se lo pueden poner de alguna manera en el summary. ¿Ya? Pero supongamos que lo colocan aquí como logro. Respecto de la experiencia, que es la segunda cosa que les quería decir, pueden poner las tareas que vayan alineadas con la oferta laboral. Por ejemplo, si en esta tarea, en la oferta laboral a la que están postulando, aparece que requieren ciertos grados de responsabilidad, ciertos grados de liderazgo, colóquenlo. Si, de nuevo, lo mismo, responsable de asegurar el cumplimiento regulatorio en el del diseño, hay los estándares de seguridad, etcétera, ya, lo colocan. Participación activa, por ejemplo, en el análisis del proyecto, para el desarrollo de entregables eléctricos. Tenían que participar con clientes, por ejemplo, es parte de lo que está en la oferta, colóquenlo ahí. Recuerden el video número 1 de este canal, cuando yo les comenté que tienen que buscar cuál es su nombre profesional en Canadá, es decir, cómo se llama lo que tú haces en Canadá, y luego de que has hecho eso, tienes que mirar en los avisos cómo se llaman, cuáles son las tareas idénticas que tú has hecho en tu país versus lo que está en la oferta laboral. Entonces, usa ese tipo de palabras, no te digo que copies y pegues, pero trata de no inventar, de no traducir este tipo de frases. Trata de buscarlas en las ofertas laborales y las insertas en la sección de experiencia. Dicho eso también, no quiero que se me olvide un punto súper importante. Y es que si su nivel de inglés no es muy avanzado, les voy a dar un truco antes de que simplemente usen traductores. La mejor manera de utilizar un traductor es que escriban correctamente en español. Si ustedes escriben en español de alto nivel, un párrafo, por ejemplo, lo más probable, en la mayoría de los casos, el traductor les va a devolver una frase en inglés de alto nivel. Es muy usual que desafortunadamente usamos jergas que distorsionan un poco el lenguaje español. Les voy a poner un ejemplo bien práctico. En Chile nosotros decimos, coloquialmente, me tocó hacer. En realidad es tuve que hacer. Entonces, si ustedes usan ese tipo de jerga de sus países, el traductor no les va a entregar un buen resultado. La clave para usar traductores es que se esfuercen por hacer oraciones o párrafos completos en un muy buen nivel de español. Esa es la clave para sacarle provecho a los traductores. De lo contrario, lo que escriban aquí, o si se les ocurrió escribir algo extra acá, va a dejar bastante que desear, la verdad. Y no va a ser bueno para ustedes.
Para el caso de los softwares, si es que la oferta laboral lo requiere, yo aquí puse algunos, por ejemplo, que estos son software de modelación, estos son software de modelación en el caso de los eléctricos, líneas eléctricas, bueno, son los dibujos, típico Microsoft Office, que eso es, obviamente tienes que tenerlo. Algún tipo de software de iluminación, acá en Canadá también se usa harto el AGI 32. ¿Recuerdan el video, en el segundo video de este canal, cuando les dije que por último descarguen los software, utilicen el periodo de prueba para aprender a usarlos, de tal manera que cuando los inserten aquí, si les llegasen a preguntar algo en una entrevista, en el caso que pasen a entrevista, puedan responder sobre esos software? En algunos casos hay ingenieros que participan en análisis de riesgos, otros no. Esto es libre de ustedes. En lo que ustedes conocen, pueden llenar una sección de software. Por último, otras actividades destacadas, qué sé yo, algunos certificados, todas aquellas cosas que no son grados académicos, pero sí pueden ser capacitaciones importantes, sí pueden ser, qué sé yo, certificaciones en ciertas normas, y para el caso de la gente que está en terreno, qué sé yo, de prueba de equipamiento, de comisionamiento, agréguenlo acá. En este caso yo puse como ejemplo un Microsoft Project, un certificado que lo sacaron en Chile, que si yo pueden poner una norma en el caso de instalaciones clasificadas, que es la NFPA, la AT, etc. Aquí lo dejo libre albedrío, pero siempre cosas relevantes. No pongan relleno, no rellenen, eso hace más daño que bien. Pongan todo lo que es relevante, que el currículum sea fácil de leer, idealmente rápido de leer, fácil de leer, fácil de entender, y de esa manera van a llamar la atención. Es decir, son capaces de ser concisos. Recuerden una cosa, este sería como un tip general. El inglés es un idioma conciso. Y cuando ustedes conocen a gente de habla inglesa, se dan cuenta que ellos son concisos para hablar. Nosotros en nuestros países tendemos a contar mucha más historia. Tendemos a hablar mucho más. Mira, fui para este lado y sabes tú que me encontré con tal persona. El inglés es sintético y se nota incluso en la cultura de las personas. Fui a tal lado, me encontré con esta persona y me dijo tal cosa. Básicamente, todo lo que nosotros comentamos, ellos lo hablan de una manera mucho más sintética, mucho más resumida. Entonces, al alinearse a eso, por increíble que parezca, se alinean con la cultura. Les va a gustar al lector leer lo destacado. Mira, importante lo que hizo, ya 10 años de experiencia en este tipo de empresa destacada. Equipos multidisciplinarios, trabajó 30 proyectos de ingeniería en todas las fases, hasta este nivel de dinero. Interesante, buen perfil. ¿Qué más ha hecho? Ha desarrollado estos entregables. Mira, esto es lo que estamos solicitando nosotros en la oferta laboral. ¿Cuáles son los idiomas? Sí, por ejemplo, el caso de Quebec, que esto es importante. Y finalmente la experiencia que vaya siempre alineada con la oferta laboral. Ya con eso van a tener probablemente la oportunidad de poder pasar una entrevista. Toda vez que no les estén pidiendo que tengan, por ejemplo, un permiso de trabajo abierto, que están desde sus países de origen, va a ser un poco más difícil, pero todo parte con un buen CV. Sin un buen currículum, difícilmente van a poder pasar a una etapa de entrevista. Bueno amigos, espero que les haya ayudado. Recuerden, yo soy Cristian, esto es Labora en Canadá. Comenten si tienen dudas o escríbanos. Visiten la página web www.laboraencanada.com. Compartan este video con sus amigos, suscríbanse. Desde ya, un abrazo fraterno y mucho éxito.